Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 2. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y aquí estamos después de unos temitas técnicos tratando de que esto salga bien. Esperemos que sí, porque ni vos ni yo somos técnicas de sonido ni de video, así que esperemos que esto salga bien. Sí, con la mejor de las intenciones. Exactamente. Estamos de vuelta hoy para tocar el tema que habíamos quedado pendientes, que habíamos desarrollado en el primer capítulo que íbamos a... Exactamente, ¿verdad? que íbamos a ahondar un poquito en el significado de los dichos y de las frases, ¿verdad? ¿Qué son los dichos y frases? O sea, para explicarle un poco a la gente que está escuchando este podcast y que a lo mejor no vio. En nuestras plataformas, en Instagram y en Facebook, y en Short también, ¿verdad? Fuimos subiendo los dichos y frases de los paraguayos, los cuales tuvieron 40 partes, 40 capítulos, digamos, de alguna manera, con 5 frases cada una. Y la gente cuestionaba que era muy rápido. Sí. Pero que ¿cómo fue pensado? No daba tiempo ni de entender ni de leer, pero ¿verdad? ¿cómo fue pensado? O sea, lo que queríamos es darle un muestreo de lo que íbamos a desarrollar luego y contarles un poco cómo era el Paraguay, especialmente a los extranjeros que no conocen y muchas veces vienen y dicen, ¿qué significa eso? Y justamente sin que hayamos nosotras pensado de la repercusión que iba a tener, ¿verdad? Bastante pero que gracias a eso estamos con esta nueva metodología, el podcast, para poder entrar en detalles, para poder explicar un poco más, ahondar más en el significado de estos dichos y frases. Nos estamos ayornando, como se dice, ¿no? La palabra. Estamos en todas partes tratando de llegar a la máxima cantidad de gente y sobre todo ojalá que les guste, ¿verdad? Así y esta mismo. esta nueva plataforma que elegimos es justamente para la gente que de repente va caminando o va en el tren si está en el exterior o en el auto. Claro, en el auto entonces va escuchándonos si es que somos del agrado, por supuesto. O ya en la camita, Rami, ¿sí? Sí, también. Muchas veces es muy agradable escuchar un podcast desde realmente ya relajados, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Vamos a ir desarrollando por capítulos nuevamente? Así mismo, vamos a hacer lo correspondiente a la parte 1, ¿verdad? Que son 5 dichos y frases. Sí, así mismo. Y vamos a ir explicando lo más, o sea, lo más que acertado, podamos, sí, lo más cercano posible. Exacto. Para que se pueda comprender, ¿verdad? Porque muchas veces la traducción literal no nos deja claro el significado, ¿verdad? Así o sea, mismo. da la impresión de que no tiene nada que ver, que no tiene sentido, O sea, ¿verdad? no agarres un diccionario y pretendas entender la frase porque muchas veces no tiene sentido. Así mismo Son frases hechas que tenés que, como vos decís... Así mismo. Y yo justamente te decía, a mí hay frases y dichos que hay que solamente aprenderlos de memoria. Exactamente. Conociendo el significado y de qué manera utilizar, entonces ya sabes. Y la idiosincrasia de nuestro país, ¿verdad? Exacto. Es lo que yo siempre te digo, el extranjero que quiere sentir lo que es Paraguay tiene que venir y meterse, por ejemplo, entre la gente y entender lo que significan y cómo se utiliza y lo graciosos que son algunos y sobre todo, ahora mí, aclarar bien de que no tenemos la intención de utilizar palabras fuertes, malas palabras, sí, porque hay con la finalidad palabras, ¿no? de burlarnos o de reírnos o cosas por el estilo, sino muy por el contrario. Se habrán dado cuenta que hasta hoy no hemos utilizado ni una sola palabrota sería, ¿no? Ni una mala palabra. Malas palabras, ¿verdad? Malas palabras. Sí. Tal vez más adelante sí podamos, para que, yo creo que como forma parte también del día a día del paraguayo, deberíamos de explicar, pero de una manera no agresiva ni sin intención de ofender, ¿verdad? Menos, simplemente para que se comprenda. Iremos pensando cómo hacerlo, ¿no? Exacto. Y si no tenés que usar, no uses. Es que generalmente cuando llegas al Paraguay lo primero que te enseñan son las malas palabras. Así mismo. ¿Verdad? Y bueno, tratamos de mostrarles un poco qué más hay y a través de estos dichos y frases. ¿Qué tal si comenzamos a desarrollar esa parte? Vamos a ir, estos capítulos van a ser vamos a ir desmenuzando un poco. Quiero comentar antes de empezar y que vos vayas explicando que estos dichos y frases están en las redes sociales, en las plataformas, para que la gente que está escuchando esto pueda acceder a Facebook o Instagram o YouTube y puedan ver la escritura, ¿verdad? Cómo está escrito y cómo está traducido. Si se les escapó algún detalle, el paraguayo va a captar
al hilo, ¿verdad? Exacto. O sea, oye y va a Por entender. eso que decimos parte 1, Eso. para que sepa a qué ¿A cuál de capítulo ellos ir? exactamente. Entonces ahí tiene escritura nueva, aclaremos, porque justamente de eso también veníamos hablando, que hubo una variación en la escritura Sí, y hay algunos libros en los cuales todavía figura la grafía anterior. Y ahora nos estamos también acostumbrando a esa nueva grafía y es cierto. hay Y algunos errores que es un estamos poco cometiendo a lo difícil mejor, cuando ¿verdad? uno ya se acostumbró a escribir de Sí. una manera Sí, y seguimos cometiendo algunos errores. así Por eso que mismo. siempre estamos acá con nuestro Con el diccionario diccionario, cerquita, sí, como para bajo el poder, brazo, ¿no? así mismo, Ujú. como Emiliano R. Fernández andaba con el diccionario también Me bajo el encanta. brazo. Entonces, es explicar eso. Pueden ir a las plataformas. Facebook estás como Betty Figueredo. En Instagram estás como @BettyFioficial. En YouTube estás como @Betty Figueredo. Igualmente vamos a dejar en el video seguramente las diferentes plataformas, ¿verdad? Pero la gente que nos está escuchando por el podcast de esa manera. Y a mí me encuentran como en Instagram y en Facebook como @aramialfic con G al final de Figueredo. Entonces, bueno, ahí estamos, pueden ir ahí y un poco más interiorizarse de lo que vamos a hablar aquí. Ujú. Comenzamos con los dichos, ¿te parece? Así Y frases. mismo. Eyu lunes. You lunes es un clásico ahora mismo. Sí. Vení el lunes, Sí. es lo que significa, ¿no? Sí. Pero no se especifica de qué mes ni de qué año. Ujú. Esta frase es muy usada en los lugares en donde el personal cobra por jornal. Ujú. Entonces los vendedores ambulantes se acercan a ofrecer sus productos desde el terererupá, Ujú. que es el alimento que se La consume empanadita, el como sanguchito. base del Ujú. tereré, Ujú. hasta cualquier otro artículo que pudiera ser, prendas de vestir, calzados, en fin, todo lo que te puedas imaginar. Ujú. Y lo dejan a cuotita. Con la ¿verdad? famosa libretita. La libretita, Ujú. sí. Entonces, viene el cobrador con ganas de cobrar y le dicen Yulun. Ujú. Esa es la respuesta Vení que el lunes. encuentran en forma reiterativa, porque Eyu para el lunes eyu lunes. la platita que se cobró por la semana anterior ya se esfumó, ¿verdad? Ujú. Y si tiene suerte va a cobrar ara, porque si no, puede ser también que esa persona Ujú. desaparezca de ese lugar de trabajo. Ujú. ¿Y cómo lo encuentran? Eyu lunes. Yulun. Así mismo. Bueno, esa es la explicación entonces que podemos dar al respecto de ese Sí, dicho. es eludir el pago de cuotas o de algún préstamo o cositas así, Y ¿verdad? de Es repente también se eludir. usan formas jocosas. Che, cae pues con un asado. Eyu Eyu lunes. Y ya es en forma Sí, sí. jocosa, ¿verdad? O sea, Así tiene mismo. un amplio Sí, sí, significado sí. también. Bueno, Totalmente. la siguiente palabra interesante es hup. Hup. Sí. Hup es una palabra, es una expresión de rechazo rotundo. Ujú. Es, por ejemplo, cuando se le propone a una persona hacer algo o decir algo que va contra sus principios Ujú. o contra su don de gente o contra las buenas costumbres. Mm. Es muy común ver grupos de chicos, de muchachos en una esquina reunidos Mm. y al pasar una linda muchacha le dicen a alguien que le diga un piropo Ujú. fuerte, de mal gusto o tal vez subido de tono. Ujú. Y al que le proponen dice, "Jup", porque lo menos que podría recibir es un cachetón, Sí. una bofetada. Aparte de Y una no demanda nos hoy día. olvidemos que hoy día es Sí, penal. está penado. Está penado. Así mismo. Entonces Sí. es el hup. O sea, es un Un rechazo rotundo. rechazo rotundo. Jup, sí, así Perfecto, mismo. clarísimo.